En este tutorial te voy a presentar problemas de aplicación de la suma y resta de números racionales. Así que empecemos con la resolución de este grupo de ejercicios. El primero de ellos indica lo siguiente. Un estudiante ha avanzado en los 4/7 de su tarea. ¿Qué parte de la tarea le falta por completar? Bien, entonces en este tipo de ejercicios lo primero que tú tienes que hacer siempre es una lectura comprensiva para obtener muy bien los datos que proporciona el ejercicio y entender bien cuál es la pregunta, qué es lo que te está pidiendo que averigües o que calcules en cada uno de los problemas. Bien, en este ejercicio nos habla entonces de que un estudiante ha avanzado en las 4/7 partes de una tarea que tiene. Fíjate que no nos están indicando el número de ejercicios posiblemente que tenga esa tarea, ¿ya? Sino a través de una fracción nos están indicando cuál es el avance que ha tenido el estudiante. Entonces voy a ponerlo así. El avance que tiene el estudiante está dado por una fracción, 4/7. Vamos entonces a revisar en este momento el concepto básico de una fracción. ¿Sí? La fracción 4/7, ¿qué significa? Que a una unidad, a un entero, lo estamos dividiendo en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces voy a hacer este gráfico para tener una idea de que este deber al que estamos refiriéndonos es como que le estamos dividiendo en 7 partes. ¿Sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de esas 7 partes, ¿sí? El estudiante ha avanzado 4. Es decir, ya debo tomar 4 partes de aquí. Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjate que esto de aquí es 4/7, que representa en este ejercicio el avance que tiene el estudiante. ¿Y qué es lo que nos está sobrando? ¿Sí? Si tú te fijas aquí, tengo estos 3 recuadros, ¿sí? Que vendrían a ser entonces 3/7, y que esto representa justamente la parte del deber que estaría faltando o lo que falta. Y esta prácticamente es la respuesta al ejercicio, porque eso es lo que nos está preguntando el problema. ¿Qué parte de la tarea le falta? Y aquí tú lo puedes ver de una forma gráfica. Sí, recuerda, el deber, todo esto, si todo esta barra, todo este bloque representa el deber que tiene que hacer el estudiante, que se lo ha dividido en 7 partecitas, ¿sí? Y de esas 7 partes, como el estudiante ya avanzó 4, ¿sí? Las pinté en azul, quedando entonces 3 partes de las 7 que debe completar, y esa es la respuesta al ejercicio. Ahora bien, esto es fácil verlo gráficamente porque el denominador es un número bastante manejable, pero no siempre tenemos esa facilidad en los ejercicios y tengo que tener siempre una operación matemática que me permita resolver cualquier tipo de ejercicios y que no dependa únicamente del gráfico. El gráfico siempre nos dará una idea muy clara de qué se trata el ejercicio, pero ahora planteemos una operación. ¿Qué es lo importante que debes considerar aquí? Como el denominador, fíjate que el denominador de esta fracción 4/7 pues es el 7. Hemos asumido que el bloque completo, el deber completo, se lo ha dividido en 7 partes. Eso quiere decir que el total, si todo el deber completo, lo puedo representar por la fracción 7/7, ¿sí? Porque dividí el deber en 7 partes y por lo tanto al completar el deber debo haber completado las 7 partes. Entonces el total, ¿sí? Siempre se lo representará en función de este denominador, del denominador que tú tengas, de tal manera que el numerador y el denominador sean iguales, ¿sí? Esto recuerda que también equivale a 1, ¿sí? 1 es el entero, la unidad, lo que es completo, que en este caso sería todo el deber. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular lo que falta? Porque eso es lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Qué parte o qué fracción falta? Recuerda que estamos trabajando con fracciones. No tengo la cantidad de ejercicios ni nada por el estilo. Todo está en función de las fracciones, de las partes o porciones. Así son la forma en la que se expresan
estos ejercicios. Bueno, aquí lo hemos visto forma gráfica, entonces en una operación matemática, para expresar la porción que falta, debo tomar el total, que le voy a poner aquí 7 séptimos, y a esto le resto la parte que ya avanzó, que es 4 séptimos. ¿Ya? Aquí entonces está la operación matemática que siempre te ayudará a resolver este modelo de ejercicios. Sí, recuerda que en vez de 7 séptimos puedes también reemplazar por el 1, porque 7 séptimos equivale a 1. Yo prefiero ponerle así. ¿Por qué razón? Porque aquí ya tengo una resta de fracciones homogéneas, que es mucho más fácil de resolver, ya que mantengo el denominador 7 y solo opero con los numeradores. Y pongo aquí 7 menos 4, eso da como resultado 3 séptimos, que fue lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad?, por el análisis gráfico, ¿sí? Y este sería entonces el proceso ya matemático con cálculos que nos ayuda a resolver el ejercicio, y finalmente la respuesta al problema quedaría de la siguiente forma. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio puede quedar de la siguiente forma. Al estudiante le falta por completar 3 séptimos de su tarea. El segundo ejercicio menciona lo siguiente. Una persona gastó 1/5 y luego los 2/3 de una suma de dinero. ¿Qué parte gastó y qué parte le queda? Bien, como siempre en estos ejercicios tú tienes que hacer una lectura comprensiva para entender muy bien la información que proporciona el ejercicio y qué es lo que solicita, qué queremos resolver. Bien, entonces aquí nos habla de una persona que ha realizado 2 gastos y lo voy a poner de la siguiente manera. El primer gasto representa, dice aquí, 1/5 de su dinero. 1/5 de una suma de dinero. Fíjate que aquí nos está indicando que la quinta parte del dinero que tiene esa persona ya lo gastó en alguna cosa. Y después realizó un segundo gasto que corresponde a los 2/3 de una determinada suma de dinero. Fíjate que en este momento no conocemos ni siquiera cuál es esa cantidad de dinero, tampoco sabemos cuál es el dinero exactamente que corresponde al primer gasto y al segundo gasto. No, lo que nosotros sabemos es la porción, la parte o la fracción de dinero que se ha gastado. Esto quiero que no te confundas. No es que ha gastado, por ejemplo, 1/5 de dólar o 1/5 de euro, dependiendo de la unidad monetaria con la que se estuviera trabajando. O que el segundo gasto ha sido de 2/3 dólares o euros. No, no tenemos ese dato. Lo único que nos proporciona el ejercicio es que en el primer gasto, ¿sí?, ya ocupó la quinta parte de su dinero. No sabemos eso, tampoco lo podemos determinar. Y que en el segundo gasto ha hecho entonces, ¿sí?, o ha perdido ya 2/3 partes del dinero total que tenía al principio. Bien, en base a esto nos piden averiguar qué parte gastó y qué parte le queda. Fíjate inclusive cómo está propuesta la pregunta, ¿sí? La pregunta nos indica qué parte es lo que ha gastado. No nos está pidiendo cuánto dinero se ha gastado y cuánto dinero queda, porque no tenemos esa información. Bien, entonces para responder a este ejercicio simplemente lo que voy a hacer es sumar estas dos fracciones, porque de esa manera voy a calcular la fracción que representaría el gasto total que ha hecho esta persona, ¿sí?, entre los dos gastos originales. ¿Ya? Entonces, el primer gasto es la quinta parte de su dinero y después se ha hecho otro gasto que corresponde a los 2/3 de su dinero. Bien, hay que hacer entonces esta suma de fracciones como un denominador entre 5 y 3 es 15 y entonces 15 dividido para 5 es a 3 y 3 por 1, 3. Más 15 dividido para 3 es a 5 y 5 por 2 es 10. Resolviendo el numerador, 3 más 10, eso es igual a 13 quinceavos. Y aquí me voy a detener un ratito para interpretar este resultado. Recuerda que en matemática no solo es cuestión de obtener números, sino entender qué significado, qué interpretación le doy a esos resultados dentro del contexto del ejercicio. Entonces, la fracción 13 quinceavos está representando, ¿sí?, la parte, ¿sí?, o porción del dinero gastado.
¿sí?, del dinero que ya se ha gastado. Entonces, para ir entendiendo de mejor manera, 13 quinceavos significaría que el dinero total que tenía esta persona lo podemos dividir en 15 partes, ¿sí? Porque el denominador es 15. Imagínate entonces un rectángulo, ¿sí?, una figura que la he dividido en 15 partes iguales y que de esas 15 partes ya han sido gastadas, han sido tomadas 13. Entonces esta fracción 13 quinceavos justamente representa la parte o porción del dinero que ya se ha gastado. Entonces, esta persona ha gastado 13 quinceavos de su dinero. Eso nos da a entender entonces dos elementos importantes. Que entonces el total de su dinero lo puedo representar por la fracción 15 quinceavos. ¿Sí? Esto en base al denominador de la fracción. Siempre me fijo en el denominador, porque esto me indica el número de partes en que se está dividiendo el entero, la unidad. En este caso es todo el dinero que tiene esta persona en un inicio. ¿Sí? Por eso el total lo puedo representar así, como 15 quinceavos, que esto, acuérdate, equivale a 1. Y si de estas 15 partes ya se han tomado 13, significa que está sobrando algo. Eso significa también que esta persona no ha gastado todo su dinero y por eso hay otra parte en la pregunta que dice justamente ¿qué parte es lo que le queda? Entonces, si tú aplicas también el método gráfico, ya te puedes dar cuenta que de las 15 divisiones que tendría la unidad, si están tomando 13, hay 2 divisiones que no se les está considerando. Y esa entonces sería la parte que queda. Y matemáticamente eso lo calculamos de la siguiente forma. Tomo el total del dinero de la persona representado por la fracción 15 quinceavos y a esto le resto la fracción que representa lo que ya se ha gastado, justamente 13 quinceavos. Listo. Recuerda que yo opero de esta forma, es decir, con la fracción 15 quinceavos. Si tú prefieres, puedes reemplazar esto por el valor de 1, no hay ningún problema. Yo prefiero hacerlo así porque tengo la ventaja de tener una operación con fracciones homogéneas. Mantengo el denominador 15, tomo simplemente los numeradores 15 menos 13, lo cual da como resultado entonces 2 quinceavos. En base al proceso que hemos realizado, las respuestas al ejercicio serían las siguientes. La persona gastó 13 quinceavos de su dinero y le queda 2 quinceavos del dinero. Recuerda que esto no son valores monetarios, no son dólares, no son euros, no. Simplemente son las porciones, las partes o las fracciones del dinero que esta persona tanto ha gastado como lo que le ha quedado. El tercer ejercicio se propone de la siguiente forma. Una familia vende 1/3 de su finca, alquila 1/8 y lo restante lo cultivan. ¿Qué porción de la finca cultiva? Bien, entonces leyendo nuevamente este enunciado tenemos que identificar bien los datos. Aquí se menciona entonces que la familia va a hacer una venta de su finca, ¿sí? O va a vender 1/3 de su finca, la tercera parte. ¿Sí? Y van a alquilar, ¿sí? O alquilan 1/8 de la finca. Toma en cuenta que no nos están dando valores en cuanto a hectáreas o metros cuadrados, que son las unidades de medida generalmente asociadas a terrenos, ¿sí? O a fincas. ¿Sí? No tenemos esos datos. Simplemente lo que nos dicen es que la tercera parte de la finca la van a vender y que la 1/8 parte de la finca la van a alquilar. Y con eso lo que se quiere saber es la parte que va a sobrar y que va a estar dedicada para el cultivo. Esto lo podemos representar a través de un pequeño gráfico. Imaginémonos que ese es el terreno, ¿sí? Puede ser cualquier forma ese terreno, ¿verdad? Entonces la tercera parte lo puedo representar así, 1/3 lo que va a estar dedicado a la venta, ¿sí? Puedo decir entonces que esto de aquí va a ser 1/8 del terreno, que eso es lo que se va a alquilar y toda esta parte es lo que se va a cultivar y queremos saber entonces qué
parte, qué porción o qué fracción de todo este terreno representaría esta zona, la que se va a cultivar. Esa es la idea básica que tú debes tener claro, ¿sí? Debes tener muy clara esta situación para resolver el ejercicio. Bien, entonces, con esta idea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como conozco la fracción que representa lo que se va a vender y la fracción que representa lo que se va a alquilar, entonces voy a sumar estas dos fracciones para saber en pocas palabras cuál es la parte de la finca que estas personas no la van a ocupar para cultivar. Así de simple, porque la una la van a vender y la otra la van a alquilar. Entonces simplemente pongo aquí 1/3 más 1/8. Bien, para resolver esta suma, debo calcular el mínimo común múltiplo. Entre 3 y 8 es 24. Y entonces 24 dividido para 3 es a 8. Y 8 por 1, 8. Más 24 dividido para 8 es a 3. Y 3 por 1, 3. Al resolver el numerador, 8 más 3 es 11/24. Perfecto, tengo un resultado. Voy a detenerme un poquito allí para darle una interpretación, entender qué es lo que estoy calculando, qué estoy obteniendo con este número, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta fracción? Representaría que al terreno lo estamos dividiendo en 24 partes, ¿sí? 24 partes iguales, y que de esas 24 partes, 11 ya han sido cogidas, 11 ya han sido separadas, ¿sí? En este caso, esas 11 partes están repartidas entre lo que se va a vender y lo que se va a alquilar. Por lo tanto, hay una parte del terreno que está sobrando, porque no estoy completando el total del terreno, ¿sí? Entonces recuerda, esto es la porción que no se va a cultivar. ¿Sí? Que no se cultiva. Eso es lo que significa aquí. Porque está destinado ya sea para la venta, ¿sí? Es lo que se vende y lo que se alquila. ¿Sí? O en pocas palabras, es la parte del terreno que no va a ser destinada al cultivo. Entonces, ¿cómo represento el total del terreno? ¿Sí? O el total de la finca. ¿Qué debes acordarte aquí? O más bien dicho, ¿qué debes tomar en cuenta aquí? El denominador. 11/24 significa que toda la finca está dividida en 24 partes. Por lo tanto, el total de la finca lo representaré por la fracción 24/24, que equivale a 1. Fíjate que siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios, el entero, la unidad, la voy a representar por el número 1. Pero este número 1 va a estar asociado a cualquier tipo de fracción siempre y cuando el numerador y el denominador sea el mismo. ¿Y de dónde sale ese numerador y denominador? Bueno, del análisis que hay que hacer. Y cuando tenemos este tipo de soluciones, es importante darle interpretación porque de allí obtenemos los datos, ¿sí? Entonces, el terreno está dividido en 24 partes, por eso el total de la finca, ¿sí? Lo represento así, 24/24. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular la porción de la finca que se cultiva? Entonces, lo que se cultiva corresponderá al total de la finca, que es 24/24, menos lo que ya está ocupado para la venta y para el alquiler. Y esto está representado por esta fracción, 11/24. Sí, recuerda que no tenemos datos precisos acerca de las hectáreas, de metros cuadrados. No tengo esa información. El ejercicio no proporciona esos datos. Por lo tanto, no busques ese tipo de información. Céntrate en lo que el ejercicio proporciona. Toda la información aquí está dada en función de fracciones. Bien, para resolver esto entonces simplemente copio el denominador, ya que son fracciones homogéneas. Aquí tengo 24 y opero directamente con los numeradores. 24 menos 11. ¿Sí? Al resolver esto nos daría entonces de respuesta en el numerador 13/24. ¿Y qué representa entonces esto? Esto es lo que está entonces sobrando del terreno. ¿Sí? Y esto es lo que va a estar dedicado al cultivo. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio puede quedar expresada de la siguiente forma. La porción de la finca destinada al cultivo es 13/24.
El cuarto ejercicio propone lo siguiente. En una tienda, los 3/7 de productos son de la costa, los 2/5 son de la sierra y el resto del oriente. ¿Qué parte corresponde a los productos del oriente? Muy bien, como siempre obtengamos la información, los datos del ejercicio, entendamos bien cuál es la pregunta, qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces nos habla de una tienda, debe tener una serie de productos que vende y lo que nos está dando son las fracciones de los productos de acuerdo a la región de la cual proceden. Nos indica que los productos de la costa representan entonces los 3/7 de todos los productos que ofrece esa tienda. Los productos de la sierra corresponden a los 2/5 de todos los productos que debe tener esa tienda. ¿Sí? Y en base a eso hay otros productos que son del oriente y se quiere justamente conocer qué parte, qué porción o qué fracción del total de productos que ofrece la tienda son provenientes del oriente. Bien, tome en cuenta una vez más que no estamos aquí con información acerca, por ejemplo, del número de productos o el peso de productos. No, toda la información está dada en función de fracciones. Eso es muy importante para que no te confundas, no trates de buscar información que no la vas a poder encontrar de acuerdo a las condiciones del ejercicio. Bueno, entonces para resolver este problema, como tengo la fracción que representan los productos de la costa y tengo la fracción que representan los productos de la sierra, puedo calcular entonces cuál sería la fracción que representa los productos de estas dos regiones del país, simplemente a través de la suma. Una suma de fracciones que sería entonces 3/7 más 2/5. ¿Sí? Voy a sumar estas dos fracciones y con ello voy a saber qué fracción de todos los productos que tiene la tienda corresponden a estas dos regiones. Bien, para resolver entonces la suma, al ser fracciones heterogéneas debo calcular el mínimo común múltiplo. Entre 7 y 5 común múltiplo 35. Entonces 35 dividido para 7 es a 5 y 5 por 3, 15 más 35 dividido para 5 es a 7 y 7 por 2, 14. Bien, resuelvo entonces el numerador. 15 más 14, aquí 5 más 4 es 9, entonces me da 29/35. Y aquí me detengo un ratito para dar una interpretación a este número y con ello ya ir respondiendo prácticamente a la pregunta del problema. Bien, ¿qué significa esta fracción 29/35? Una vez más, el denominador 35 significaría que todos los productos que tiene esta tienda lo puedo dividir en 35 partes. ¿Sí? Todo lo que esta tienda ofrece. Y de esas 35 partes, 29 partes corresponden a productos tanto de la costa como de la sierra. Por lo tanto, vemos que hay una diferencia. De 29 a 35, pues hay una diferencia. Y esa diferencia es justamente lo que correspondería a los productos del oriente, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Ya? Entonces, con esto, lo que debo conocer o debo tener en cuenta, recuerda que esta fracción lo que corresponde es la porción, ¿sí?, de productos de la costa y de la sierra. Nada más. De las dos regiones. Pero en forma de fracción. Por lo tanto, el total de productos... El total de productos que tiene la tienda lo voy a expresar a través de ¿qué fracción? Me fijo en el denominador, 35. Por lo tanto, la fracción que representa el total es 35/35, que, como siempre en estos casos, cuando el numerador y el denominador son iguales, esto representa 1, el entero, la unidad, es decir, toda la cantidad de productos que tiene la tienda. ¿Sí? Mira que todo eso se ajusta únicamente al contexto de cada ejercicio. Por lo tanto, la fracción, la parte de los productos que provienen del oriente, ¿cómo se calcularía? Tú ya te das cuenta, solo con esta fracción tú ya te imaginas. Tienes una
barra, tienes una figura dividida en 35 partes, de las cuales 29 ya han sido tomadas, que representan, ¿sí?, los productos de la costa y de la sierra. Entonces, esa partita que está sobrando es lo que representará lo del oriente. Matemáticamente lo ponemos así. El total, 35 avos, menos la fracción que corresponde a los productos de estas dos regiones y que está dada por la fracción 29/35 avos. Sí, repito, tú puedes poner aquí de esta forma o también puedes poner el 1. Yo prefiero ponerle así porque ya veo fácilmente lo que debo hacer al tener fracciones homogéneas. Como un denominador, entonces 35, y ahora solo opero los numeradores. Tengo aquí 35 menos 29. Eso es igual entonces a 6/35 avos. Y esta fracción no se puede simplificar y ahí tengo la respuesta de la operación. La respuesta final para este ejercicio puede quedar de esta forma. Los productos del oriente representan 6/35 avos. El quinto ejercicio menciona lo siguiente. Una familia realizará un viaje que dura aproximadamente 10 horas. Su viaje lo han dividido en 3 etapas. La primera etapa tiene una duración de 22/5 horas, la segunda etapa dura 7/2 horas y la última etapa dura 9/4 horas. ¿El viaje tuvo la duración de las 10 horas previstas? Perfecto. Observando cada uno de los detalles de este ejercicio, leyendo como siempre en base a una lectura comprensiva, nos damos cuenta entonces que hay 3 etapas en las que se ha dividido este viaje y cada una de ellas tiene una determinada duración. Entonces, sé que la primera etapa del viaje ha tomado un tiempo de 22/5 horas. Ahora ya tengo una unidad de medida en relación a tiempo, ¿sí?, que son las horas. La segunda etapa ha durado 7/2 horas y la última etapa, es decir, la tercera, ¿sí?, ha tenido una duración de 9/4 horas. Muy bien, en base a esto lo que queremos saber es si se han cumplido o no las 10 horas previstas para el viaje. Puede ser así, puede ser menos, puede ser más. Eso lo vamos a descubrir haciendo el cálculo respectivo. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer aquí? Pues sumar las horas que han tardado en cada una de las etapas y hacer la comparación final. Eso entonces es lo que voy a hacer a continuación y la operación quedaría de esta manera. Tengo lo que duró la primera etapa, 22/5, más lo que duró la segunda etapa, que es 7/2, más lo que duró la tercera etapa, que es 9/4. Recordando que cada uno de estos valores representa un determinado número de horas, ¿sí?, horas de duración. Bien, como es una suma de fracciones heterogéneas, debo calcular el mínimo común múltiplo. Entre 5, 2 y 4, ese mínimo es el 20. Bien, de allí entonces 20 dividido para 5 es a 4 y 4 por 22 es igual a 88. Más 20 dividido para 2 es a 10, 10 por 7 es 70 y más 20 dividido para 4 es a 5, 5 por 9, 45. Tengo que resolver entonces el numerador con la suma que le voy a sacar aparte de 88 más 70 más 45. Resuelvo esta suma. 8 más 5 es 13, llevo 1, 1 más 8, 9, 9 más 7, 16 y 16 más 4, 20. Entonces eso da como resultado 203/20. Y esto recuerda que son horas. El total del viaje en estas 3 etapas ha sido entonces de 203/20 horas. Bien, pero como que este resultado no me da una idea muy clara para hacer la comparación frente a ¿qué? Frente a las 10 horas que estaba prevista o previsto este viaje. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy entonces a resolver la división, al menos transformándole a una fracción mixta. Eso ya me daría una idea más clara del resultado, ¿sí? Entonces, al hacer la división, 203 dividido para 20. Bueno, solo fíjate
al hacer esta división, ¿sí? 203, mira que si fuera aquí 200 y le dividiría para 20, el valor ya sería exactamente de 10. ¿Verdad? Porque 10 por 20 me da 200. Aquí ya tengo más de 200. Esto ya me da una pista. Esto ya me da claramente la idea de que el viaje duró más de las 10 horas, ¿sí? Y solamente para comprobar, voy a hacer la división. Entonces, 2 dígitos, 20 para 20. Bueno, sería A1, 1 por 0, 0 de 0, 0, 1 por 2, 2 de 2, 0. Bajo este 3, ¿sí? Entonces no me está alcanzando, aumento aquí el 0 y de ahí sí ya tendría que empezar a hacer la división con decimales. Pero esto es lo que justamente quería ver. Aquí aparece el 10, porque 10 por 20 da 200 y aquí tengo el residuo de 3. Por lo tanto, esta fracción impropia transformado a mixta queda de esta manera: 10 enteros, 3/20 horas. ¿Sí? Lo cual nos indica entonces que se ha superado las 10 horas previstas. Para responder la pregunta del ejercicio, ¿sí? Si el viaje tuvo la duración de las 10 horas previstas, pues el viaje duró más de 10 horas con este valor: 10, 3/20 horas. El enunciado del sexto ejercicio menciona lo siguiente: una familia realizará un viaje en 3 etapas. La primera etapa cubre 3/8 del recorrido total, la segunda etapa abarca 2/5 del total y la última etapa cubre 3/20 del total. ¿La familia ha completado el recorrido? Si no es así, ¿qué parte o porción les falta por recorrer? Muy bien, en base a la lectura comprensiva de este texto, estamos identificando que hay un viaje que está dividido en 3 fases, en 3 etapas, y nos están dando lo que cada una de esas etapas representa del recorrido total. Toma en cuenta que no nos están dando medidas de distancias, ¿sí? No nos indican en ningún momento cuántos kilómetros han avanzado o cuántas millas o cuántos metros, dependiendo de la unidad de medida, ¿sí? No está dada esa información en cada una de las etapas, sino lo que cada etapa representa dentro del recorrido total. Bien, entonces vamos resumiendo la información con los datos. Entonces, en la primera etapa sabemos que han cubierto los 3/8, las 3/8 partes de todo el recorrido. No sabemos esto que representa en una medida de distancia. No conocemos esa información. No es posible tampoco saberla, ¿sí? Lo único que nos informa esto es que en la primera etapa han avanzado las 3/8 partes de su recorrido. En la segunda etapa, entonces aquí han avanzado 2/5 del total, las 2/5 partes. Tampoco es una distancia, no tengo una unidad de medida, ¿sí? No sé si son kilómetros, metros, no. Simplemente sé que han avanzado las 2/5 partes del recorrido total que tienen que hacer. Y en la tercera etapa han avanzado o han cubierto 3/20 del recorrido total. Asimismo, no tengo un valor exacto de distancia en metros, millas, kilómetros, no. Simplemente tengo la parte, la porción del recorrido total que han avanzado en cada una de las etapas. Bien, ¿cómo puedo entonces responder a la primera pregunta? ¿Sí? Para saber si la familia ha completado nuestro recorrido. Bueno, tendría que sumar estas 3 partes, estas 3 porciones y definir si llego a la totalidad. Bien, entonces voy a hacer este proceso sumando entonces lo que corresponde a la primera etapa, que son las 3/8 partes del recorrido total, más lo que avanzaron en la segunda etapa, que son 2/5 partes, y lo que cubrieron en la tercera etapa, que son los 3/20 del recorrido total. Recuerda que estamos trabajando con las partes, con las porciones, ¿sí?, de este viaje. Bien, como tengo aquí diferentes denominadores, son fracciones heterogéneas, debo calcular el mínimo común múltiplo. Entre 8, 5 y 20. Bueno, me fijo primero en el número más alto, 20. 20 es múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 8. Significa que el mínimo común múltiplo tiene que ser un número más alto. En este caso es el 40.
Si no lo puedes calcular de forma directa, apóyate con la tabla de descomposición de los factores primos. Entonces 40 dividido para 8 es a 5 y 5 por 3 es 15. Más 40 dividido para 5 es a 8 y 8 por 2 es 16. Más 40 dividido para 20 es a 2 y 2 por 3 es igual a 6. Bien, para resolver el numerador voy a sacar aparte la operación 15 más 16 y más 6. Resolviendo esto, 5 más 6 es 11 y 11 más 6 es 17. Llevo 1, 1 más 1, 2 y más 1, 3. 37. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 37 cuarentavos. Y detengámonos un ratito aquí para darle una interpretación a este resultado. Bien, ¿qué significa la fracción 37 cuarentavos? Significa que el viaje total de estas personas o de esta familia está dividida, por decirlo así, en 40 partes. Y de esas 40 partes, ellos ya han avanzado 37 partes. Eso es lo que nos está indicando esta fracción. Por lo tanto, algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta. El total del viaje. No sabemos la distancia medida, por ejemplo, repito, en kilómetros, en metros y millas. No conocemos la distancia que deben recorrer. Lo que puedo definir es que el total de su viaje quedaría definida por esta fracción. 40 cuarentavos. ¿En base a qué? Una vez más, en base al denominador de la fracción. Como el denominador es 40, entonces el total, todo el recorrido, todo el viaje que tiene que hacer esta familia queda representado por la fracción 40 cuarentavos, porque eso equivale a la unidad, al entero, ¿sí? Y de estas 40 partes, la familia ha recorrido 37 cuarentavos. Por lo tanto, ya me doy cuenta que la familia no ha completado su recorrido. Porque para completar el recorrido teníamos que haber llegado a la fracción 40 cuarentavos. Ahí se hubiera demostrado que ellos sí completaron su recorrido en las 3 etapas. Bien, entonces con estas ideas voy a calcular lo que les falta por recorrer. ¿Cuánto es lo que les falta? Entonces, simplemente y en base a lo que hemos visto en los anteriores ejercicios, tomo el total que está representado por la fracción 40 cuarentavos y a esto le resto la fracción que representa lo que ya han avanzado. Recuerda que esta fracción 37 cuarentavos es lo que ya han avanzado en las 3 etapas. Entonces esto menos 37 cuarentavos. ¿Sí? Esto yo ya lo voy a hacer de una manera directa. Mantengo el denominador 40 y ahora resto los numeradores. 40 menos 37, eso es igual a 3. Ya no se puede simplificar ahí la fracción y entonces ese es el resultado de la operación. En base a estos cálculos, voy a responder a la pregunta del ejercicio de la siguiente forma. La familia no ha completado el recorrido y les falta 3 cuarentavos para completarlo.